Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 5 minutos. Soy Ernesto Rivera. La situación económica, sanitaria, social y política en Nicaragua es realmente desesperante. Desde abril del 2018, cuando una protesta por la reforma al sistema de pensiones desencadenó una masiva rebelión social que luego fue violentamente reprimida y que terminó con más de 400 muertos, a la gente en Nicaragua se le fueron sumando las desgracias. 2 huracanes, una pandemia de COVID ignorada y negada por el gobierno, y ahora, por si fuera poco, el presidente Ortega está montando un ministerio de asuntos ultraterrestres y de objetos celestes. Sí, escuchó bien, un ministerio de asuntos ultraterrestres. Para conversar sobre la situación en Nicaragua, invité al periodista Carlos Salinas, quien es corresponsal del diario El País, y a quien tenemos desde la Ciudad de México. Buenas noches, Carlos. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Ernesto, igual. Gracias por invitarme. Carlos, comencemos con esta última ocurrencia que si no fuera trágica para un país como Nicaragua sería cómica, desopilante, pero lamentablemente es muy trágica. ¿De qué se trata este asunto de este Ministerio de Asuntos Ultraterrestres que está creando el presidente Daniel Ortega? Bueno, esta es lo que sería ya el enésimo megaproyecto megalómano, ¿no?, del presidente Daniel Ortega. Para ponerte un poco de contexto, recordemos que antes había prometido un canal interoceánico que iba a sobrepasar el de Panamá, con un costo de $50 mil millones que lo iba a construir un empresario chino de dudosa procedencia, bastante oscuro además. También había anunciado ya que enviaría al espacio un satélite nicaragüense, el Nicasat, que obviamente tampoco fue. Ha prometido trenes, ha prometido mega refinerías. Es decir, esta es la última, por decirlo así, locura del presidente Daniel Ortega, el que consiste en enviar a la Asamblea Nacional, que él controla, un decreto en el que forma este ministerio para, supongo yo, pretender que Nicaragua forme parte de una carrera espacial inexistente para un país como el nuestro. El documento está ahí, no se sabe a ciencia cierta a qué se dedicará esta nueva institución, quién será el encargado de dirigirla, qué presupuesto tendrá, ni tampoco qué personal tendrá, porque como lo han advertido los pocos científicos que hay en Nicaragua, este es un país que no tiene las posibilidades ni económicas ni humanas para lanzar un proyecto de esta envergadura. Es impresionante porque como vos bien lo definís, es un ejemplo de la megalomanía de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que es su esposa, que lo acompaña y que es una parte fundamental del gobierno. Y decíamos que sería cómico si no fuera trágico, porque esto ocurre en un país que se merece todo, pero que realmente vive una crisis económica y educativa muy profunda. Sí, vamos a ver, o sea, Nicaragua ha sido duramente golpeada desde 2018. Era un país que venía creciendo muy bien en términos macroeconómicos, ¿no? Tenía un crecimiento de 4 o 5% y se notaba, ¿no?, en la transformación que había en el país. Pero luego, como explicabas vos al principio, Ortega decidió lanzar por sus pistolas esta reforma a la seguridad social. Los empresarios se opusieron, los pensionados obviamente se opusieron porque les afectaba muchísimo, y la gente salió a la calle a protestar y bueno, se convirtió en una protesta masiva que fue callada con sangre por Ortega, ¿no? O sea, Ortega, según todos los informes, tanto de Naciones Unidas como de Amnistía Internacional, como de la CIDH, ha cometido crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Esa situación golpeó duramente la economía de Nicaragua, trajo mucho desempleo, más de 80,000 exiliados, muchísimos de ellos en Costa Rica. Luego de eso vino el tema
de los huracanes que también golpearon con fuerza, destruyeron muchísimas partes de la costa Caribe, hubo incluso derrumbe de tierra que sepultaron pueblos. Y ahora también la pandemia, que vos también explicabas que Ortega negó. Para que te hagas una idea del nivel precario en lo que Ortega está dejando a Nicaragua. Hay un sindicato de maestros, por lo general los sindicatos de Nicaragua también están controlados por Daniel Ortega, pero hay un sindicato de maestros que la semana pasada protestó porque reabrieron las escuelas sin ningún tipo de medida sanitaria y los maestros lo que hacen a la hora de que los niños entran a clases es tocarle la frente con las manos para saber si tienen o no tienen temperatura y así que entren o los regresan a su casa. Esa Nicaragua precaria, esa Nicaragua que Daniel Ortega ha convertido, que ha hundido en la miseria, es en la que además él quiere venderse al mundo como un país de tecnología de punta, ¿no? Al crear su lunática ley para explorar el espacio. El Banco Mundial ha dado un pronóstico severo, tanto del 2020 para el 2021 de la economía nicaragüense. No parece que haya una forma de recuperación. Y además, claro, el país está, por todas estas cosas que ha hecho Ortega, bastante aislado. Hay muy poca inversión, no hay seguridad jurídica de parte de los inversionistas de que esto vaya a garantizarles, ¿no?, el respeto de sus inversiones. Y además de eso, claro, está el tema de la violencia. Managua sigue siendo una ciudad sitiada por las hordas de Ortega, estos grupos parapoliciales que están registrados en los informes de Naciones Unidas y que siembran el terror en la ciudad. Es decir, todos los días hay secuestro, todos los días hay encarcelamientos injustificados, todos los días hay persecución. Los opositores tienen todos los días frente a su casa patrullas, tanto de la Policía Nacional que controla Ortega, como de los parapoliciales que están ahí controlando lo que la gente hace. Entonces, un estado empobrecido, terrible, con mucho miedo y que al final de cuentas lo que hace Ortega demuestra un poco lo que yo llamaría la locura en la que ha caído este régimen, no tanto él como su esposa Rosario Murillo, que además la nombró su vicepresidenta. Ahí en 2018, cuando se da esa ruptura de esa luna de miel que mantuvo durante un tiempo con el empresariado nicaragüense, se arma otra dupla que creo que es la que le está aportando tanto dolor a Nicaragua, que son estas milicias sandinistas, grupos paramilitares que actúan en paralelo con el gobierno. Las Naciones Unidas esta semana sacó un informe donde revela una serie de datos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. ¿Qué nos podrías comentar sobre ese informe? Sí, igual un poco de contexto. Después de los hechos de violencia ocurridos en 2018, Naciones Unidas, que la misión fue expulsada, hay que recordarlo, por Daniel Ortega en diciembre del 2018, había una misión de Naciones Unidas en Managua que estaba tratando de documentar lo que estaba ocurriendo ahí. Ortega le expulsó, las Naciones Unidas publicó un informe en el que decían que se habían cometido este tipo de crímenes, vejaciones terribles a los derechos humanos, incluyendo secuestros express, gente que desaparecía, que aparecía en la cárcel, que luego dijeron que en la misma cárcel fueron violados, chicos, estudiantes universitarios, y luego de eso Naciones Unidas emite un documento con 14 recomendaciones para el régimen, con la esperanza de que Ortega se comprometiera a cumplir estas recomendaciones, principalmente de cara al próximo año, porque el próximo año hay un proceso electoral en Nicaragua y hasta ahora Ortega controla el Tribunal Electoral. Esta semana, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, para los Derechos Humanos de Naciones Unidas lanzó el informe de cuánto se había respetado de esto y en realidad Ortega no ha respetado ninguna de las 14 recomendaciones. Medio respetó una, que es la que tiene que ver con los presos políticos. No, él liberó a una cantidad de presos políticos. En Nicaragua llegó a haber, si mal no recuerdo, hasta 600 personas encarceladas injustamente. Hubo una gran liberación de personas, pero también todos los días el mismo informe de Naciones Unidas dice que se están dando también este tipo de detenciones arbitrarias, ilegales. Además, hay una ley que ya le permite al régimen pasarse por todo, es decir, ni siquiera se le da las 48 horas legales para determinar si esta persona ha incurrido en alguna falta legal.
Te decía que son 14 recomendaciones, Daniel Ortega no ha cumplido ninguna de las recomendaciones y una de las principales recomendaciones que hace la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene que ver precisamente con aceptar primero que existen estos grupos paraestatales armados por el Estado y en segundo lugar, tratar de erradicarlos, ¿no? De eliminarlos, porque son estos grupos los que han sembrado el terror en Nicaragua. Hay que recordar que ellos formaban lo que en un momento se llamó, en 2018, en los momentos más crudos de aquella represión, las caravanas de la muerte. Las caravanas de la muerte eran estas camionetas, estas pickups, cargadas de hombres fuertemente armados, armamentos de guerra, que todavía el Estado no ha explicado cómo esta gente lo pudo conseguir, a menos que el ejército haya estado involucrado, lo que todavía no se ha podido determinar. Y esta gente entraba a las ciudades como Masaya, que estamos viendo en las imágenes, que eran en el bastión de resistencia del país, y ahí cometieron una de las peores masacres que se recuerda en la historia reciente de Nicaragua. Es tremenda la situación. Carlos, hace algunos meses conversé con médicos nicaragüenses que relataban los estragos que la pandemia estaba causando y que incluso los médicos tenían prohibido referirse públicamente a esas muertes como muertes por COVID. ¿Vos podrías comentarnos un poco cómo está, qué información tenés sobre la situación sanitaria en Nicaragua? Sí, bueno, al principio Ortega lo negó todo absolutamente, ¿no? Es decir, una de las principales respuestas de su esposa a la pandemia fue movilizar a todo el personal médico, a todo el personal de las instituciones del Estado, a que marcharan así, sin cubrebocas, en una suerte de carnaval. Ella lo llamó el amor en tiempos de COVID, ¿no? Parafraseando a Gabriel García Márquez, porque hay que recordar que Rosario Murillo tiene pretensiones de poeta, ¿no? Entonces ella hace esto, dice, empiezan a negar, mientras el mundo se está cerrando, mientras el mundo está tomando medidas de urgencia, contingencias muy fuertes, esta mujer lo que decide es que no, que esto no existe, que es una enfermedad, lo dijo Daniel Ortega, que solo afecta a los países ricos y que Nicaragua estaba a salvo de esto. Obviamente, la pandemia entró como entró a todos los lados y empezó a golpear con fuerza a las familias. El Estado no da estadísticas reales de lo que está sucediendo. Rosario Murillo todos los días, a la hora de la comida, al mediodía, habla en una cadena nacional y después de darle gracias a las vírgenes y a Dios y a los santos, da unas estadísticas que le pasa el Ministerio de Salud, que ella también controla, de cómo va la situación de la pandemia. Y dicen, bueno, hemos recuperado a tanta gente, por gracia de Dios, por el buen gobierno revolucionario. Pero hasta ahora no hay estadísticas que sean confiables. Incluso la Universidad Johns Hopkins, que está llevando todo el tema de las estadísticas a nivel internacional y que es muy confiable, no ha actualizado la parte de Nicaragua porque en realidad no hay datos de los que uno se pueda fiar. La situación llegó a tal extremo que los médicos le decían a las familias que si querían el cadáver de sus familiares, tenían que aceptar un documento en el que ellos decían que esta gente no había muerto por COVID-19. Se realizaron también entierros express. ¿Qué consiste esto? De que tomaban los cadáveres, los montaban en una camioneta, se los llevaban directamente de forma casi clandestina a los cementerios y ahí los enterraban sin siquiera sus familiares pudieran despedirse de ellos. Te contaba también el reproche que han hecho los maestros por el regreso a clases sin ningún tipo de cuidado. Y ahora Daniel Ortega, claro, como está ahogado por todas las sanciones internacionales que se le han impuesto al régimen, ha encontrado una solución para tomar dinero y que es, está cobrando para las pruebas PCR hasta $150. Es decir, la gente que quiere salir de Nicaragua que quiere entrar a Nicaragua. Es decir, si uno tiene que hacerse una prueba de COVID, le cobran $150. Sí, en un país donde el salario mínimo es de $250. Entonces, muchos nicaragüenses que están desesperados por salir porque no tienen oportunidades en Nicaragua, tienen que pagar por exigencia del Estado ese dinero para poder salir de Nicaragua. Y cuando quieran entrar, tienen que pagar de nuevo ese dinero. Y todo esto es, según lo que dicen los analistas en Managua, una forma de Ortega también de capitalizar el régimen, ¿no? Que ha sido muy golpeado por las sanciones internacionales. La salida a esta situación tan desesperante, tan indignante además, sería
un cambio de gobierno, pero el Parlamento aprobó con mayoría del Partido Sandinista una ley que limita la participación de los opositores en la próxima contienda electoral. ¿Qué dice esa ley y de qué manera es que condiciona a la oposición? Te cuento que son varias leyes. Ortega envió un paquete de leyes a la Asamblea Nacional que le han dado el golpe de gracia a lo que podría ser la sociedad civil y la oposición en Nicaragua. Una de las leyes, porque es importante contarlo, tiene que ver con la declaratoria de agentes externos o extranjeros a organismos de la sociedad civil que reciben financiamiento externo, pero que para el régimen pueden ser entes que pueden financiar un golpe de Estado, por ejemplo. Entonces ya organizaciones muy importantes en Nicaragua, como el capítulo nacional de PEN Internacional, decidieron cerrar. También la Fundación Violeta Barrios de Chamorro cerró también después de muchos años apoyando el periodismo, a los periodistas en Nicaragua, y hay otras organizaciones también que están tomando, que posiblemente en los próximos días tomen esa decisión. Claro, lo otro es que para poder hacer oposición en Nicaragua y participar en elecciones electorales, Ortega pone una serie de requisitos. Entre ellos hay que tener un partido político que sea reconocido por el sistema electoral. En Nicaragua hay partidos políticos que son reconocidos por el sistema electoral, pero son partidos políticos que han perdido toda la credibilidad de parte de la población. Entre ellos, el Partido Liberal Constitucionalista del expresidente Arnoldo Alemán, que fue acusado, incluso tuvo un juicio por corrupción, porque recordemos que se robó más de 100 millones o al menos eso se dijo en su momento, ¿no?, de dólares de la ayuda que llegó a Nicaragua por el huracán Mitch en 1998. Entonces, estos partidos tienen tan poco prestigio, también no hay una oposición fuerte, una figura fuerte, y por lo tanto Ortega sabe de que no hay una posibilidad de que alguien se le encare o de que haya un movimiento que se le encare más allá del que ocurrió en 2018, que unía a campesinos, a estudiantes, a mujeres, a las organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, ¿cuándo son las próximas elecciones en Nicaragua? Están previstas para noviembre del próximo año. ¿Para noviembre del 22? Sí. Del 22. Es un contexto en el que la oposición legítima, las personas que quieran cambiar el estado de cosas, quedan completamente imposibilitadas de hacerlo. Sí, a ver, hasta en 2018, 2019 había un movimiento opositor bastante fuerte, que no era un movimiento político, ¿no? Empresarios, campesinos, estudiantes se reunieron y con auspicio de la Iglesia Católica formaron esto que se llamó el Diálogo Nacional, ¿no?, que fue torpedeado por Ortega porque Ortega no quería aceptar ninguna de las exigencias que se ponían en ese diálogo, que tenían que ver precisamente con el respeto a los derechos humanos. Ese movimiento fuerte se ha ido disgregando, los empresarios cada vez participan menos, si es que participan ahora, y la sociedad civil ha también tenido fisuras, ¿no?, porque hay ahora personajes de la historia política reciente de Nicaragua que también se quieren montar en este barco opositor cuando tienen poca simpatía frente a la población. Ahora lo que está pasando en Nicaragua es que los movimientos fuertes, que eran la Alianza Cívica, la Unidad Nacional, se han dividido y una parte de ellos que encabeza el sector, que también están, personas del sector empresarial, quieren lanzar una candidatura a partir de nuestros partidos políticos que están ya desprestigiados. El escenario hasta ahora es totalmente incierto. Como te decía, no hay una figura opositora fuerte, no hay un movimiento opositor fuerte en este momento, y tampoco, sobre todo, que sería una cosa primordial, no hay garantías de reformas electorales que permitan garantizar un proceso electoral transparente y libre, que esa es precisamente una de las exigencias que hace Naciones Unidas en sus recomendaciones al régimen de Ortega. Ortega controla el Consejo Supremo Electoral, controla todo el sistema judicial, controla todos los tribunales y por lo tanto esta elección del próximo año sería prácticamente una farsa, vamos a ver, como la elección anterior. Si es que la elección anterior fue una elección en la que Daniel Ortega arrasó, según él, con casi el 80% de los votos, porque la gente no salió a votar porque no confiaba en ese sistema electoral. Claro, ahí lo que estamos viendo con toda claridad es una dictadura,
digamos, un elemento en donde las posibilidades, y no estoy haciendo periodismo de opinión, vos estás describiendo una situación en donde no hay ninguna posibilidad de disenso. La sociedad civil está completa y totalmente amordazada y hay un uso y un control, hay un uso de la fuerza y un control de la fuerza pública aplicada a proteger un régimen que no da ninguna posibilidad de disenso. Una autocracia familiar. Recordemos que Ortega gobierna hombro a hombro con su esposa, Rosario Murillo, y que además de eso sus hijos son asesores, controlan los medios de comunicación, controlan la publicidad, tienen cargos públicos. Estamos hablando de 9 hijos que forman todo lo que es la estructura vertical completa del Estado, ¿no? El holding es un holding familiar y empresarial. Exactamente, que además se ha beneficiado muchísimo de la cooperación que ha entrado a Nicaragua. Cuando Hugo Chávez estaba en el poder, uno de los países que más se benefició de eso fue Nicaragua. Nicaragua llegó a recibir miles de millones de dólares de la ayuda petrolera venezolana que terminaron en arcas de la familia Ortega Murillo. Eso ha sido muy bien documentado por la prensa, tanto en Nicaragua como a nivel internacional. Ahora que hay una nueva administración en Estados Unidos, del presidente Joe Biden, esta semana el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que expresaba su preocupación, ¿no? por esta serie de leyes que Ortega hizo que la Asamblea Nacional aprobara y que está dañando a la poca sociedad civil que queda ahí. Y le dijo a Ortega que esta administración de Estados Unidos, esta nueva administración en Estados Unidos va a estar muy vigilante del respeto de los derechos humanos, de las libertades de Nicaragua. Y al final del documento tiene una frase muy particular, ¿no? Muy peculiar, que se salió un poco de la diplomacia, que es que prácticamente le ordenan a Ortega que cambie de rumbo ya. Ahí el trabajo de la comunidad internacional tratando, no de cambiar, pero sí de contener la situación, va a ser fundamental. Y el otro trabajo fundamental, y que te pregunto acerca de él, es el trabajo de la prensa hoy en Nicaragua. Muchos medios como Confidencial, en donde vos eras jefe de redacción hasta que te tuviste que ir del país porque te dieron una golpiza, a muchos medios les han robado sus propiedades, sus equipos. Como el trabajo de la prensa es fundamental para poder mantener a esa comunidad por lo menos informada de lo que está pasando. ¿Cómo están los colegas en Nicaragua trabajando en este momento? Terrible, te digo que hoy precisamente continuaron las obras de desmantelamiento de la redacción de Confidencial, de la redacción del canal 100% Noticias, que fueron medios confiscados en diciembre de 2018 por Daniel Ortega. La Policía Nacional entró a la fuerza de estas redacciones. En el caso de 100% Noticias, encarceló a su director y a su jefa de información, que luego estuvieron en Costa Rica. Y ahora están desmantelando. Después de la confiscación viene la destrucción, ¿no? Ortega los declaró bienes del Estado, los confiscó y ahora van a construir ahí oficinas del Estado. El trabajo de la prensa en Nicaragua, la verdad es que de un heroísmo increíble. Mis colegas periodistas siguen trabajando a pesar de lo difícil que es poder salir de tu casa, ya no solo por el tema de la pandemia, ¿no? Sino por el hecho de que hay gente que te vigila, que te persigue, que no puedes confiar en nadie. Y aún así siguen haciendo un periodismo de investigación además muy bueno, pero es una situación muy precaria. Muchos periodistas quedaron desempleados, otros tantos tuvieron que exiliarse por la persecución política, muchos están en Costa Rica, otros están en España, yo me tuve que venir aquí a México y vamos a ver, hay unas condiciones difíciles, una violencia política brutal, amenazas, mordazas, es complicado hacer periodismo y de verdad que es de una heroicidad increíble. Carlos, realmente desolador y con muy pocas opciones de esperanza de algo a qué asirse el panorama que pintás sobre la querida Nicaragua. Te agradezco la participación. No sé, ¿hay algún madero que flote al cual agarrarse para pensar en una posibilidad de cambio?
A ver, yo creo que sí, la comunidad internacional, siempre apelamos a la comunidad internacional, ¿no? Como que fuera ahí un ente superpoderoso que puede hacer cambio en nuestros países. Pero yo creo que las presiones sí funcionan. Daniel Ortega lo ha demostrado mucho, el hecho de que tanto Estados Unidos como la Unión Europea hayan impuesto sanciones, no al país como tal, sino al círculo de Ortega, su esposa, sus hijos, sus colaboradores cercanos. Yo creo que juega un papel importante. Y la resistencia interna de la gente de Nicaragua, que a pesar de la persecución no se detiene, sigue resistiendo, porque hay otras maneras de resistencia ahora, yo creo que son un papel importante. Ahora vamos a ver si la clase política, esa que se llama opositora, si el sector empresarial están a la altura de lo que ha demostrado el pueblo nicaragüense. Vamos a seguir muy de cerca la situación. Le enviamos todo nuestro cariño a los colegas y a la sociedad que resiste en Nicaragua. Muchísimas gracias, Carlos Salinas. Un fuerte abrazo hasta México. Otro para vos. Muchas gracias, Ernesto. Que esté muy bien. Igual, gracias. Tremenda la situación en Nicaragua, dolorosa, indignante, la situación de millones de personas que viven bajo una dictadura, bajo un régimen que no ofrece espacios para el más mínimo disenso. Muchas gracias por estar ahí, por continuar, por acompañarnos en la señal de Canal 13. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.